Hola muchachos, espero que estén bien y que, como siempre se los digo, hayan disfrutado su fin de semana, a su familia y que estén muy bien de salud. ¿Ok? Quiero comenzar diciéndoles algo que me ocurrió el viernes del fin de semana. Pues fíjense que en unas galletitas me salió un billete de 20 pesos. No sé si a alguno le ha salido, pero si lo han visto está bien dobladito en una bolsita. Pues bien, a mí me salió este billete de 20 pesos. Pero ustedes se preguntarán qué tiene que ver con la clase. Pues tiene mucho que ver porque aquí en en el reverso del billete vemos un personaje muy importante para nuestra historia. Y su nombre es Benito Juárez. Vamos a empezar con esto, ya que Benito Juárez tiene muchos logros para la nación. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Ahorita van a ver por qué. Pero antes de esto, ¿por qué Benito Juárez? Pues bien, porque si recordarás la clase pasada, en- a mediados del siglo XIX, en 1850-54, hubo una disputa entre dos grupos, entre dos bandos. ¿Te acuerdas que eran dos bandos y que te coloqué aquí una escena donde se estaban agarrando a golpes? Bueno, no a golpes, sino que era una representación de un conflicto. Pues bien, este personaje sale o resulta como fruto de ese conflicto y ahorita te voy a explicar por qué. Ese conflicto fue entre liberales y conservadores. Los liberales buscaban una república, la cual consistía en que todos los individuos tendrían los mismos derechos, que la iglesia y el Estado se separaran, mientras que los conservadores buscaban tener una monarquía, es decir, un gobierno céntrico que ordenara a todos los demás. Y además los conservadores tenían ciertas ventajas, podremos decirlo así, ciertas ventajas con respecto a la demás población, a la población restante, a los mortales, vamos a llamarles así, ¿ok? Entonces ten muy en cuenta esto. Espero que tengas mucha suerte y si te compras unas galletas te salga un billete o una monedita, ¿sale? Ok, si recordarás, otra vez en la anterior clase hubo un conflicto el cual resultó con la revolución de Ayutla. Producto de la revolución de Ayutla fue la constitución de 1857. Esta constitución tiene muchos cambios que tiene con respecto a la constitución de 1824. ¿Por qué? Porque aquí es la primera vez que ahora sí, de veras, de Davis, la, la república o nuestro país tiene una autonomía. Ahorita te voy a explicar por qué y te vas a dar cuenta sobre todo de esto. Bien, vamos a ver algunos antecedentes. La nación mexicana vivía bajo la línea de una sola religión. Y ojo, no quiero decir con esto que estoy en contra de ninguna religión ni a favor, no. Solamente es para identificar los factores o los antecedentes de este hecho histórico, ¿ok? Como ya te había comentado, vivía bajo la línea de una sola religión. Como te darás cuenta o como recordarás, era la religión católica. Y como ya te lo había comentado, tenían muchos privilegios, muchos, demasiados privilegios, como por ejemplo el fuero. El fuero son los privilegios, como ya te mencioné, otorgados a cierto número de personas que tienen un cargo, ya sea en el gobierno o en la iglesia. En esos años tenían todavía muchos derechos. Posterior a ello, los liberales y conservadores libraron una lucha por el poder. Si recordarás, esto sucedió en 1857, cuando Ignacio Comonfort y algunos de sus compañeros, eh, de sus, no sé, conocidos que compartían la misma ideología, se juntaron en Guerrero y entonces decidieron escribir esta constitución. Sobre todo la revolución de 1857 en Ayutla. Poco después, el bloque liberal ganó, si recordarás también te mencioné que ganó, y comenzó una forma de gobierno diferente. ¿Por qué lo coloco entre comillas? Pues bien, porque no fue totalmente diferente. ¿Qué ocurrió? Pues bien, en todo este panorama,
había igualdad, existía igualdad. Ahorita te voy a mencionar algunas características de la Constitución, ¿ok? Había igualdad, pero sobre todo el bloque, ¿cómo te diré? El bloque conservador estaba molesto. ¿Por qué estaba molesto? Pues bien, porque los liberales buscaban eliminar todos esos privilegios que tenía el bloque conservador. Y ellos, si recordarás, buscaron a Antonio López de Santa Anna para que los representara, pero al final de cuentas, pues no resultó, porque los liberales, que tenían otra ideología, una idea, su nombre lo dice, liberal, del ser humano libre, pues no los dejaron. Y por esta razón estaban molestos, que esto va a desembocar en otros hechos históricos, los cuales pues más adelante en otras clases te comentaré. Pero mientras, ¿qué resulta de aquí? Pues bien, Benito Juárez. Benito Juárez, un breve recorrido sobre su biografía. Nació el 21 de marzo de 1806. Era un pastor de ovejas, como lo dice la historia, como te lo han comentado cada 21 de marzo, que es el natalicio de Benito Juárez, y que comparte fecha con el Día de la Primavera. Este día es de descanso para todos, ¿ok? Así es que gracias Benito Juárez, por eso les está guiñando, wink, wink, les está guiñando. Fue a la escuela en 1819. Sin embargo, quiero resaltar algo aquí. En 1819 fue a la escuela, sí, pero él recibía muchos insultos, discriminación por parte de sus compañeros. ¿Pero por qué? Porque él no sabía hablar completamente el castellano. Acuérdate que el castellano fue el idioma que se estableció después de la conquista española en el virreinato. Entonces, al ser él una persona de un pueblo indígena, pues obviamente sus compañeros se burlaban de él. Eso está mal, muy mal, porque nunca sabes hasta dónde puede llegar esta persona, ¿ok? Como te comentaba, en 1819 fue a la escuela. Sin embargo, la dejó, precisamente porque se burlaban de él, porque lo discriminaban, ¿va? Y un dato interesante acerca de él. Él, ¿sabes cuánto medía? Medía 1 metro con 37 centímetros. Estaba muy bajito, pero fíjense acá, le giraba bien chido la ardilla. Entonces, como te comenté, en 1821 ingresó a un seminario, ahí donde preparan a los sacerdotes, o donde se preparan los sacerdotes, mejor dicho. Estudió latín y filosofía, que son unas asignaturas, por así llamarlas, así como matemáticas y español, muy, muy complejas de estudiar, ¿sale? Se integró, a él lo expulsó Antonio López de Santa Anna del país porque él veía en él, valga la redundancia y el trabalenguas, él veía que él podría ser un obstáculo para el gobierno de Antonio López de Santa Anna. Por esta razón lo expulsó a Cuba. Ahí trabajó en una fábrica de tabaco. Posteriormente se fue a Nueva Orleans, en Estados Unidos, en donde se integró una logia masónica. ¿Qué es esto? Era un grupo de personas que tenían una ideología política diferente a la convencional. Ellos tenían una idea liberal revolucionaria. Por esta razón, él compartía cierta afinidad con ellos. ¿Por qué? Porque él también buscaba esos ideales. Y en esta logia tuvo el nombre, o se colocó el nombre, de Guillermo Tello, o Guillermo Tela, perdón. Pero en 1858 fue presidente. Obviamente pasaron algunas cosas más. Sin embargo, como te comentaba al inicio, no todo es miel sobre hojuelas. ¿Por qué? Porque Benito Juárez también cometió ciertos actos que son un poco cuestionables. Sin embargo, si los analizas, llegas o no sé, depende de cada persona, pero al menos llegas a la conclusión de que se puede decir que el fin justifica los medios. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, que pueden haber muertes, pueden haber invasiones, pueden haber traiciones. Incluso él tuvo problemas con... ¿Cómo se llama este señor? Ignacio Comonfort. Y precisamente fue Ignacio Comonfort a quien le quitó la presidencia, o quien le ganó el poder.
Por esta razón, ya sabes que en todos lados se cuecen habas. Sin embargo, Benito Juárez sí cometió algunos actos. Por ejemplo, en el istmo de Tehuantepec está ubicado no, al sureste de nuestro país. Allí, a ver, mejor te explico con un mapito, ¿va? El istmo de Tehuantepec es... Ay, perdón por esto. Ups, ahí está. El istmo de Tehuantepec está más o menos por este lado, entre Veracruz y Oaxaca. Aquí él le vendió unas tierras a los estadounidenses y les dijo, bueno, pues ellos tienen como que el poder de vigilar sus fronteras para que pues no los molestaran, ¿ok? Además de que no solo les vendió, sino que ellos tenían como que el derecho de construir sus propias fábricas. Además de que consiguió un préstamo de, no me acuerdo, creo que eran 12 millones de dólares, pero a cambio de la venta de una parte de Baja California, de Sonora, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas y Durango. Pero ahí te va el dato. Benito Juárez, no, esto no se cumplió. Aunque él lo firmó, pero no se cumplió. No sé por qué, pero no se cumplió. Porque actualmente seguimos teniendo el mismo territorio. Eso sí, no se endeudó, pero así, mira, da manos llenas, no se endeudó. Sin embargo, como te comentaba, es un gran ejemplo de vida, ya que no, los obstáculos sociales de las personas que lo discriminaron le permitieron continuar con sus estudios y convertirse en presidente, ¿va? Y ahorita vamos a ver algunos puntos más importantes acerca de la Constitución de 1857 y que va a dar, es un parteaguas o un antecedente para la Guerra de Reforma, que esa la vamos a comentar la próxima clase. Buscaba, como ya te mencionaba, buscaba propiciar el desarrollo económico con la venta a particulares de las propiedades rurales de la Iglesia Católica y las corporaciones civiles. ¿A qué se refiere todo esto? Pues bien, se refiere a todo aquello que la Iglesia es poseedora, pero que no comparte o que no da pie a que las personas trabajen ahí. Y también las corporaciones civiles. Las corporaciones civiles son más relacionadas con como los hacendados, que tenían muchas extensiones de terreno, como no sé, como los ranchos, ¿cómo se llaman estas? Las haciendas, y a partir de eso pues generan ellos su propia riqueza. Por lo tanto el gobierno, el Estado decide quitarle o pedirle por las malas que, que les da estos derechos. ¿Esto con qué fin? Pues bien, como ya te lo mencionaba, para generar empleos y así la economía fuera creciendo poco a poco. Bien, y por último la ley Iglesias. La ley Iglesias reguló el cobro de servicios realizados por la Iglesia Católica. Estos servicios eran como bodas o bautizos, generalmente. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Pues bien, porque la Iglesia cobraba lo que quería. Sin embargo, con esta ley dijo, ok, si tú cobras lo que quieres, bien, te voy a poner una cuota. 2 pesos para las bodas, 3 pesos para los bautizos, etcétera, etcétera. Pero, como ya te mencioné al principio, el bloque o las personas de los conservadores aún seguían buscando, aún seguían molestos por tanto ataque a sus intereses. Bien, entonces de aquí se va a derivar lo siguiente, que es la Guerra de Reforma. Pero no sin antes mencionarte que... ¿Te acuerdas que Francia invadió a México? Pues bien, después otra vez invadió México, pero ya como presidente Benito Juárez, el que te hace wink, wink, ese, con él a su mando. Sin embargo, pues no corresponde eso. Sin embargo, en la próxima clase nos vamos a adentrar un poco más a la Guerra de Reforma, o también llamada Guerra de los 3 años. ¿Sale? Espero que te haya gustado porque vamos a continuar. ¿Va?